El mito de la modernidad. Antecedentes. La Tierra tiene una antigüedad aproximada de 5.000 millones de años. El ser humano más parecido a lo que hoy somos nosotros aparece hace aproximadamente 40.000 años. Las civilizaciones más antiguas tienen un tiempo histórico de no más de 10.000 años de antigüedad. En efecto, Egipto y Mesopotamia iniciaron los procesos de sedentarización e invención de la agricultura 8.000 años antes de esta era. Después le siguieron China, India, Anáhuac y Tahuantinsuyo, el que ocupa de Nicaragua hacia el sur, con aproximadamente 6.000 años antes de nuestra era. De modo que podemos dividir la historia de la humanidad en dos grandes periodos. Desde la invención de la agricultura en Egipto y Mesopotamia hasta la toma de Constantinopla por los turcos y desde el descubrimiento de lo que ellos creían la India, pero que fue el Anáhuac, hasta nuestros días. A la primera parte le podremos llamar la historia antigua de la humanidad y a la segunda la historia moderna de la humanidad. La primera parte de la historia de la humanidad, es decir, el mundo antiguo, tuvo una duración de aproximadamente 9.500 años, desde la invención de la agricultura, 8.000 años antes de nuestra era, hasta 1453, con la caída de Constantinopla. La segunda parte es apenas de 506 años, desde el descubrimiento del Anáhuac en 1492 hasta nuestros días. La primera parte de la historia tiene su punto generador en el centro del continente euroasiático africano, es decir, entre los ríos Tigris, Éufrates y el Nilo. La segunda parte, la historia moderna, encuentra su centro primeramente en Europa durante 400 años y en los últimos años este centro se ha ido desplazando a Estados Unidos, donde desde el siglo XVIII emigraron los europeos masivamente. Sin embargo, la dominación ideológica que han impuesto los europeos a todo el mundo invadido por ellos desde el siglo XVI ha consolidado su supuesta superioridad y se han autonombrado los guías del destino mundial. Sin embargo, la dominación ideológica que han impuesto los europeos a todo el mundo invadido por ellos desde el siglo XVI ha consolidado su supuesta superioridad y se han autonombrado los guías del destino mundial. Entre muchos de los dogmas que manejan podemos mencionar los siguientes. Número 1. Existe una evolución y un tiempo lineal. Número 2. Todo el remoto pasado es primitivo. Número 3. La existencia de una llamada cultura universal encarnada en Europa. Número 4. La creación del concepto ideológico geográfico del Occidente. Número 5. La división del continente euroasiático africano en 3 continentes ficticios, a saber, Europa, Asia y África. Número 6. La belleza y superioridad de la piel blanca y occidental por sobre lo amarillo, negro, cobrizo y el resto del mundo. La supuesta superioridad de la cultura europea. Número 7. La superioridad y preponderancia de la ciencia, la tecnología y la materia por encima de la sabiduría y el espíritu. Número 8. La imposición de la racionalidad como única y verdadera vía para adquirir conocimiento y poder percibir el mundo y la realidad a partir de los dogmas de que los seres humanos somos animales, pero lo que nos hace superiores a ellos es la razón, y de que solo porque pensamos existimos. Duda metódica. Número 9. La búsqueda de la trascendencia de la existencia como libertad y poder a partir de la riqueza material y la dominación, transformación, dominación y explotación de la naturaleza por medio del comercio, el culto a la ciencia y a la tecnología, además del ejercicio permanente de la guerra. Número 10. Que la historia de la humanidad nace remotamente en Asia, pero que encuentra su verdadera dimensión universal en Europa. Hegel.
Número 11. Asociar los conceptos de cristiano, civilización, progreso, desarrollo y modernidad a Occidente. Estos dogmas y otros más que Occidente ha extendido de manera subliminal, así como brutalmente por el mundo bajo su dominio, y en el que sustenta su poder, nos ha hecho suponer inconscientemente que la historia de la humanidad nace y se inspira con las culturas grecolatinas, y que las civilizaciones primigenias tuvieron, por remotas y antiguas, tan solo un carácter primitivo, que la historia antigua de la humanidad tiene muy poco que ver con la modernidad, con Occidente y la conformación del mundo contemporáneo, y mucho menos con el futuro de la humanidad. Apartado número 2. Consideraciones. Número 1. La Tierra es un ser vivo, no ser humano, sino que está vivo y siente y morirá como todo ser vivo. Punto número 2. Si todo el tiempo desde el nacimiento de la Tierra hasta nuestros días fuera un año, el ser humano aparecería en ese año el 31 de diciembre a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Es decir, la historia de la humanidad representa un segundo en la vida de la Tierra. Punto número 3. Que en los últimos años la humanidad está poniendo en peligro de extinguirse a este maravilloso y bondadoso ser vivo que nos ha dado asilo. La contaminación de la tierra, de las aguas y de la atmósfera, sumadas a la depredación de selvas y bosques por el proyecto de desarrollo humano, encabezado por la ideología de Occidente, hace suponer la futura extinción de la vida como la conocemos ahora en los próximos 100 años. Punto número 4. Desde la invención de la agricultura en el continente euroasiático africano hasta la caída de Constantinopla, se fundaron las bases del desarrollo en este continente, porque en Mesopotamia se construyeron las primeras ciudades en la tierra con más de 1 millón de habitantes. Idearon un sistema de escritura, dividieron el círculo en 360 grados, la hora en 60 minutos, los minutos en 60 segundos, y elaboraron los primeros mapas de las estrellas de la bóveda celeste. Se darán las primeras escuelas filosóficas del mundo y aparecerá con Zoroastro la primera gran religión del mundo antiguo, así como la primera mitología que será posteriormente la base, junto con la egipcia, de las mitologías del continente euroasiático africano. En Egipto se utilizará por primera vez el sistema de riego con diques, se inventa el calendario de 365 días y 42 meses, se usa la escritura jeroglífica, el papiro, inventan el carro tirado por caballos, desarrollan la cirugía y la herbolaria, inventan el arco compuesto y desarrollan una decantada filosofía y culto a la muerte. La religión del antiguo Egipto será la base de muchas religiones del continente euroasiático africano. En China inventan el papel, la pólvora, la imprenta y los tipos móviles, la brújula, el estribo, la carretilla textil, la fundición del hierro, el timón de popa y paletas de propulsión, el cultivo del gusano de seda, la porcelana y un sinnúmero de productos y objetos prácticos y suntuarios para la comodidad de la vida cotidiana. En la India descubrieron que la Tierra es redonda, que gira sobre su propio eje y que además gira en torno al Sol. Inventaron la numeración que más tarde pasa a Arabia y que producirá la numeración que actualmente usamos en el mundo y el calendario de 365 días. Punto número 5. La civilización europea no es una civilización con origen autónomo y no está entre las 6 más antiguas de la humanidad. En efecto, la civilización occidental recogerá elementos de las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, China e India para conformar su mito de origen y su cultura desde la lejana Grecia hasta el Renacimiento. Todos los conocimientos, ciencias, arte, técnicas, religión y mitología son un sincretismo de ese pasado remoto.
toda vez que para cuando se dio el florecimiento de la cultura grecolatina, las grandes civilizaciones del lejano y cercano Oriente ya habían pasado su etapa de esplendor, y sus grandes ciudades, así como sus centros de conocimiento, palacios y templos, estaban destruidos en milenarias ruinas cubiertas por la tierra y el tiempo. Punto número 6. Los pueblos europeos, hasta antes del descubrimiento del Anáhuac, habían ocupado un lugar secundario y de poca trascendencia en la historia antigua de la humanidad, y para las antiguas civilizaciones catalogadas como civilizaciones madre, como Egipto, Mesopotamia, China e India, los pueblos europeos representaron un rincón marginal y poco desarrollado del continente euroasiático africano. Pero el común de estos pueblos, a pesar de que ya tenían muchos siglos de haber pasado su esplendor grandioso, mantenían un alto grado de desarrollo cuando se dio el encuentro con los europeos. Los europeos representaban tan solo un puñado intrascendente de pueblos salvajes y belicosos que solo eran importadores de la variada y exquisita mercadería que producía el cercano y lejano Oriente. Los chinos le llamaban a los europeos los demonios del mar y los censuraban por incultos, sucios y mal educados. Punto número 7. Cuando los primeros occidentales incursionaron en el lejano Oriente con Marco Polo, se quedaron verdaderamente maravillados por las grandes ciudades, la urbanización, tecnologías, conocimientos y nivel de vida de estos pueblos, que resultaba muy superior a los suyos. El uso de la imprenta, el papel, la pólvora, la tecnología en la construcción de grandes navíos y la brújula, que eran de uso cotidiano y normal en la China ancestralmente, sin poseer un sentido depredador e invasor ni pretender la conquista y el dominio del mundo. Los europeos cambiaron drásticamente el rumbo de la historia al apropiarse de estos conocimientos, pues con esto pudieron iniciar la expansión europea, primero sobre África, después con Anáhuac y el Tahuantinsuyo, para seguir con Asia y Oceanía. Desde el siglo XVI al XX, primero con las armas y tecnologías que se apropiaron del Oriente para seguir con el sistema colonial y actualmente a través del sistema comercial y financiero. Con el descubrimiento del Abianáhuac, es decir, el Anáhuac y el Tahuantinsuyo, los pueblos europeos pasaron de ser una cultura marginal y poco desarrollada a convertirse en el centro geográfico e histórico del mundo. En parte por las cuantiosas riquezas que extrajeron ilegalmente del Abianáhuac durante los 3 primeros siglos de la colonización, además de que empezaron a desarrollar una ideología en la que sustentan el colonialismo cultural, intelectual y espiritual, estructura básica de la dominación eurocéntrica a partir de la invención del mito de la modernidad. Cuando los turcos se apoderaron de Constantinopla, cerraron la vía comercial entre Europa y el Oriente. Hasta ese momento, la expansión del poder de los comerciantes sobre la nobleza y el clero iba lentamente en aumento. El burgo, esto es, concentraciones humanas a los alrededores de los castillos de los señores feudales, y la burguesía, fundamentalmente constituida por comerciantes y artesanos, iban ganando espacios de poder gracias a sus riquezas en los estrechos ámbitos de una nobleza medieval improductiva, ignorante, consumista y guerrera violenta, que vivía de la explotación de sus siervos, básicamente campesinos prisioneros en su tierra, y los exagerados impuestos a la naciente burguesía, así como la riqueza obtenida por el despojo que realizaron de sus continuas guerras de rapiña entre ellos mismos. Al interrumpirse la posibilidad de comercio, ya que Europa era importadora de especies de toda suerte de mercaderías del Oriente a través de los mercaderes y comerciantes, estos financiaron la búsqueda de nuevas rutas comerciales al Oriente y romper el aislamiento comercial del mundo civilizado y productor al que fueron sometidos por los turcos.
La expansión europea nace como producto de una necesidad económica, comercial y de consumo. Los ilustres navegantes, tanto italianos, españoles como portugueses primero y después ingleses y holandeses, no tuvieron intención alguna de carácter científico, filantrópico o humanista. Por el contrario, primero fue la intención de encontrar nuevas rutas comerciales en el Oriente y después apropiarse de las riquezas de los pueblos y tierras, entre comillas, descubiertas de manera, entre comillas, legal, gracias a la bula papal de 1493, que concedió en propiedad todas las tierras, sus riquezas y pueblos que se encontraron en el, entre comillas, Nuevo Mundo. Pero finalmente fueron los demás pueblos europeos los que a la larga utilizaron el oro y la plata extraídos ilegalmente de la vía náhuatl por castellanos y portugueses para financiar el proceso precapitalista. En efecto, España y Portugal mantuvieron la política económica de la Edad Media, es decir, del atesoramiento, mientras que Inglaterra, Alemania, Francia y Holanda optaron por la inversión de la riqueza en la producción y venta de productos que España y Portugal tenían que comprar con el oro y plata saqueados del Abya Náhuatl. Apartado número 3. Propuesta. Por todo lo anterior, nos permitimos proponer que Europa logró salir de su situación periférica y subordinada del mundo antiguo, a través primero de la apropiación de la mano de obra y la depredación de los recursos naturales del continente Abya Náhuatl recién descubierto, bautizado por ellos como América. En segundo lugar, con la implementación del mito de la modernidad, que implica el sometimiento de todas las otras culturas como periféricas de la europea, quien encarnará la modernidad. Modernidad, en este contexto, es la hegemonía de la cultura europea y modernización es el acto de europeizar a los otros y al destino del mundo. La modernización se inició con la cristianización, a fuerza, después la civilización, porque ser civilizado es ser europeo, es decir, adoptando las enseñanzas y cultura de la civilización europea, lograr el progreso, la industrialización, depredando y provocando extinción de especies de seres vivos, contaminando aguas de ríos y mares, el medio ambiente, y venta de alimentos con infinidad de químicos y tóxicos provocando enfermedades mortales a los consumidores, convirtiéndolos en consumidores esclavos de medicamentos, que también es un negocio, avanzando así con una globalización de su civilización, como el helenismo de Carlomagno, convirtiendo el destino de Europa en el destino del mundo entero. El inicio de la expansión europea en Abya Náhuatl y las travesías de Colón no propiciaron el descubrimiento de un mundo desconocido, sino del sometimiento de un mundo conocido. Los pobladores de estas tierras serán desde el principio indios y su ser será por fuerza asiático. A las civilizaciones de la Abya Náhuatl, esto es, de la náhuatl y el Tahuantinsuyo y sus pueblos originarios, se les quitó la condición de el otro y se les identificó como lo mismo conocido, es decir, indios de la India. En efecto, Europa nunca ha descubierto el verdadero ser de los pueblos originarios de la Abya Náhuatl, o lo que llaman ellos América. Incluso hasta la actualidad, Europa desconoce los valores espirituales de la Abya Náhuatl, así como los valores éticos y espirituales, sus profundos conceptos de la vida, la muerte, el mundo, el universo, lo divino y lo sagrado, que representan la mayor riqueza y contribución a la sabiduría humana. No los conocen, al grado de tacharlas de brujería, hechicería, etc., algo digno de ser quemado en la hoguera. Entre más la gente se siente europea moderna, es menos espiritual, es más violenta, agresiva, sintiéndose superior, elitista, clasista, racista, abusiva, el que no tranza no avanza, oportunista, etc.
Europa nunca ha tratado al otro como diferente, sino como inferior. Occidente nunca trató de conocer la cultura, el pensamiento y espiritualidad de los pueblos descubiertos. Por el contrario, su objetivo ha sido en estos 500 años el de negarlos para someterlos y destruirlos, acudiendo a la máxima que dice: si no te nombro, no existes. Europa nunca ha tratado al otro como diferente, sino como inferior. Occidente nunca trató de conocer la cultura, el pensamiento y espiritualidad de los pueblos descubiertos. Por el contrario, su objetivo ha sido en estos 500 años el de negarlos para someterlos y destruirlos, usando la máxima de si no te nombro, no existes. Nunca ha existido descubrimiento por parte de los europeos y sus descendientes sanguíneos y culturales. Solo se ha mantenido a lo largo de 5 siglos una invasión, explotación y negación de los pueblos originarios y sus recursos naturales. Descubrimiento implicaría el aceptar que el otro fuera desconocido y por ello diferente. Descubrimiento que necesariamente obliga a la investigación, estudio, reconocimiento, análisis, reflexión y fundamentalmente respeto por el otro. Por el contrario, desde 1492 hasta nuestros días, solo por el otro ha existido desprecio y violencia. Las diferencias siempre han sido tomadas como deficiencias. Por ejemplo, el que no es cristiano es demoníaco. El que no sea guerrero implica ser salvaje. El que no tenga armas implica ser primitivo. El ser pacífico implica ser débil. El no valorar los metales preciosos implica ser tonto. El no explotar, transformar, depredar y dominar a la naturaleza implica ser improductivo. El no ser europeo implica ser inferior o naco. El no hablar la lengua castellana, española o derivados implica hablar tan solo un dialecto del cual hay que avergonzarse. El no desarrollar el arte europeo implica la producción solo de artesanías y folclore. El no conocer la medicina europea implica usar brujería al usar plantas medicinales. En síntesis, el no ser occidental, cristiano, blanco, civilizado, progresista, desarrollado, industrializado, neoliberal, globalizado, moderno, implica ser inferior. La modernidad entonces se ha convertido en el mito de la naciente Europa en su afán de conquistar y dominar a todo el mundo. La historia moderna del mundo se convierte en la historia de Europa, es decir, la llamada historia universal y cultura universal. No solo el dominio militar, económico, político, sino fundamentalmente el dominio cultural e ideológico, esencia en el que sustenta su poder. Para ello, los europeos han tratado de minimizar y desvalorizar las civilizaciones que produjeron a lo largo de más de 9500 años la llamada historia antigua de la humanidad, que son Mesopotamia, Egipto, China e India. Pasan a ser en la historia universal moderna tan solo una introducción confusa y acaso con algún valor artístico, que sirve de marco referencial para entender la gloriosa génesis de la cultura grecolatina. La Europa neolítica desplaza o rivaliza en la historia universal creada por Occidente con los milenarios y sapientes pueblos de la historia antigua de la humanidad. México y parte de Centroamérica y la andina, Perú, Bolivia, Ecuador, queda casi totalmente fuera de la historia universal, en tanto que los europeos del siglo XVI no podían y no debían darle mayor valor a la civilización que tratarían de destruir para apoderarse de sus pueblos, tierras y recursos naturales. Es por esto que desde el inicio de la invasión, los castellanos, para facilitar jurídica y moralmente su invasión, despojo y genocidio, declararon que los indios no tenían alma y en consecuencia su cultura no tenía ningún valor.
por consiguiente eran animales, y como tales se les podía y debía tratar sin ningún derecho o consideración. Posteriormente, y después de un largo juicio en el que se logró demostrar que siempre sí eran seres humanos, entonces su calidad pasó a ser de hijos del demonio, lo que les permitió moral y jurídicamente a los invasores primero y a los colonizadores después despojarlos y explotarlos con el único pago o beneficio de ser cristianizados y rescatados del imperio del demonio. Las civilizaciones madre del continente euroasiático africano, es decir, Mesopotamia, Egipto, China e India, han sido minimizadas y consideradas remotamente antiguas e inexistentes en la actualidad, diluidas y permeadas por la superioridad de la cultura occidental y su modernidad. En cambio, las dos civilizaciones madre del continente descubierto llamado América, esto es el Abianáhuac, fueron subsumidas por Europa en su historia moderna del mundo. En efecto, las civilizaciones en la zona andina y Mesoamérica, esto es Abianáhuac, que son tan antiguas como la China y la India, y que han sido reducidas a solamente dos culturas, no civilizaciones, culturas primitivas, paganas y caníbales que no representan el momento de mayor esplendor de estas dos civilizaciones madres del mundo. Para Occidente, la modernidad y su historia universal solo aparecerán los incas y los aztecas como máximos exponentes de estas dos civilizaciones o culturas, las cuales son las últimas culturas del periodo decadente y degradado con las que se encontraron y destruyeron los invasores europeos, pero que tristemente en nada representan el momento de esplendor o más luminoso de nuestra historia verdadera, que tuvo una duración de más de 7500 años desde la invención de la agricultura y el maíz, 6000 años antes de nuestra era, hasta la llegada de los invasores europeos en 1519. De esta manera, los otros, los descubiertos en el Nuevo Mundo, mucho más antiguo que Europa, por cierto, no serán propiamente descubiertos y reconocidos como diferentes, serán en cambio condenados a la descalificación dentro de la historia moderna. Pasarán solo como grupos de tribus de salvajes, pueblos caníbales, adoradores del sol, el agua y el viento, que hacían inmensas pirámides para adorar a sus dioses y sacarle el corazón al prójimo, sin ninguna filosofía o creencia, sin ningún pensamiento rector que hiciera lógico los 7500 años de un maravilloso y coherente desarrollo humano que desde los primeros olmecas, pasando por los sabios toltecas del esplendor del periodo clásico superior y llegando casi incólume con los degradados mexicas o aztecas en el periodo posclásico, se mantiene inalterable en sus bases y esencia fundamental la planta arquitectónica de la fase 1 de Monte Albán, 500 años antes de nuestra era, que es la misma que tenía en su misterioso y desconocido momento de destrucción aproximadamente en el año 850 de nuestra era, más de 1300 años con el mismo proyecto arquitectónico. ¿Qué se puede celebrar o conmemorar el 12 de octubre de cada año? El descubrimiento de un continente para la cultura occidental, el encontronazo de dos civilizaciones en donde salió ganando la occidental, el inicio del mito de la modernidad y la irrupción de Europa sobre el mundo entero a partir de la explotación de los pueblos descubiertos y sus cuantiosos recursos naturales, que pudieron financiar no solo las sucesivas invasiones a todos los pueblos y continentes del mundo, sino que más adelante fundamentalmente financiaron el desarrollo comercial e industrial de Europa. En esa fecha, 12 de octubre, es celebrar el inicio del enclave occidental en el Abianáhuac, el inicio del genocidio y la explotación de los pueblos originarios y sus descendientes, así como la salvaje depredación de sus recursos naturales, la invención de un nuevo mundo de europeos en el Abianáhuac, es decir,
es celebrar la negación del otro. ¿Y quiénes celebran? ¿Los pueblos originarios y sus descendientes o los invasores y sus descendientes sanguíneos y culturales? ¿Quién debe celebrar? ¿Europa o el Abianáhuac? ¿O los dos? Reflexión para tener en cuenta en esta fecha 12 de octubre. Es tanto el desprecio que hemos aprendido a sentir por nosotros mismos, que después de 500 años en que sabemos que Colón se equivocó y no llegó a la India en su viaje buscando una nueva ruta comercial y llegó sin saberlo a un continente desconocido solo para Europa, a la fecha mucha gente le sigue diciendo a los pueblos originarios del Anáhuac indios, aunque por supuesto todos sabemos que no estamos en la India. Y a propósito de esta nuestra ignorancia y orfandad cincocentenaria de nosotros mismos, aunque nuestros viejos abuelos eran mucho más antiguos y cultos que los invasores europeos, porque habían creado una de las 6 civilizaciones más antiguas y con origen autónomo de la humanidad, ellos se debieron llamar a sí mismos de alguna manera, y le debieron nombrar a este continente con su lengua milenaria, pues en esos 7500 años de desarrollo humano, cultural e histórico, por supuesto que le debieron poner nombre a su propia tierra. ¿O ustedes creen que esperaron todo ese tiempo para que los europeos llegaran a llamarles indios y a su continente América?